Hola, bienvenidos al nuevo video de artistas contemporáneos del siglo XXI. Solamente artistas vivos. Vamos a trabajar hoy con Rafael Lozano Hemer. Tuve la idea de trabajarlo inicialmente en Facebook Live para tener una interacción directa con ustedes, con los espectadores, porque es lo que me interesa, no tanto colgar el video y que lo vean en diferido, sino también responder las preguntas y las dudas y las sugerencias o los comentarios que vayan surgiendo de los videos que vayan viendo. Voy a compartir un artista por día durante los próximos 48 días a razón de 4 por semana y voy a subir el video, eso sí, en la página de Facebook, en mi página personal de Facebook y también en YouTube, en mi canal personal. Y voy a estar atento a los comentarios que puedan hacer. De todas maneras, me llegan notificaciones al celular. Estamos encerrados en pandemia, tengo el celular todo el tiempo conmigo. Entonces, uno de los objetivos principales de hacer estos videos es el de poder compartir con ustedes no solamente la difusión de los artistas globales, globalmente conocidos y reconocidos, sino también de los artistas locales. No solo obras, sino también series y nuevas propuestas que tienen una riqueza de contenido, riqueza de información interactiva, de diferentes técnicas, de más de 15 países. Entonces les agradezco que me sigan, les agradezco sobre todo que comenten, de eso se trata este ejercicio. Me gustaría poder responder todas las preguntas que ustedes hagan y voy a estar muy atento para hacerlo en tiempo real. Entonces, no se sientan disuadidos o tímidos de escribir. Cualquier duda es totalmente legítima porque me interesa que se divulgue el arte contemporáneo y también la obra de grandes, no solo artistas, sino también amigos. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre específicamente la obra de Rafael Lozano Hemer. Él es un artista que pues es un artista mexicano muy reconocido. Él representó en la primera participación de México en la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia es pues un certamen que se hace cada 2 años, por eso es bienal. Hay trienales, cuadrienales y las bienales son las más, digamos, comunes y reconocidas. Y la Bienal de Venecia es la más reconocida a nivel mundial, digamos que es la que tiene mayor prestigio. Entonces, Rafael Lozano Hemer es el primer representante mexicano en la primera participación oficial como país en la Bienal de Venecia, por ahí del 2007. Otras participaciones que ha tenido, porque tiene un currículum pues verdaderamente impresionante, pues es en otras bienales que son importantes. Cuenca, Habana, Estambul, Kochi, Liverpool, en Australia, en Rusia, Nueva Orleans, Nueva York, Seúl, Sevilla, Shanghái, Singapur, pues básicamente en las bienales más importantes de todo el mundo. Es un artista que trabaja mucho con el público y que trabaja con tecnología de punta. Es recurrente en su obra no solamente el uso de la tecnología, sino la interacción de la tecnología con el espectador para involucrarlo y también ciertos elementos que tienen un carácter político, político general, me refiero no solamente como a una ideología en particular, sino político en términos de manejos de poder y de intercambios de información que de manera social se han codificado y se han ido reproduciendo como una herencia cultural, como paquetes culturales. Entonces problematiza sobre estos paquetes. Tal vez ahorita no es muy claro, pero vamos a ir viendo una a una algunas de sus piezas para que vayan entendiendo más o menos de qué va. Por ejemplo, el uso de materiales y de estructuras o de sostenes que no son familiares. Por ejemplo, en México, la caguama es esta botella que es la más barata y la que contiene mayor cantidad de líquido, que en este caso es cerveza. Es muy representativa de la cultura popular mexicana y del consumo popular. En este caso específico, las caguamas tienen algún tipo de sensor sujeto en sus estructuras y tienen algún tipo de dispositivo que hace que
la punta se dirija hacia donde está el espectador, como si estuviera observándote, como si fuera la caguama nuestra de cada día que nos observa y nos invita. Uno de los principales motivos de estos videos es para difundir y divulgar el arte contemporáneo, no para presentarlo como el verdadero arte, digamos, como a veces se intenta oponerlo al arte tradicional. El arte tradicional que involucra la habilidad de la manufactura del artista y que involucra también la belleza del objeto es, por supuesto, arte, es un arte magnífico, pero no es todo el arte. Esta es otra manifestación, digamos que es otra línea. Tenemos, por decir, en música, tenemos la música clásica, pero también tenemos la música electrónica. Y son diferentes líneas que tienen diferentes también plataformas de asimilación, diferentes públicos. Entonces, me interesa comunicarles mm, pues, algunos tips para que puedan apreciarlos mejor. Vamos más adelante con piezas específicas que quiero compartir. Esta, por ejemplo, fue un homenaje a un poema de Octavio Paz y los dispositivos que tiraban humo eh, lo hacían de una manera tan organizada porque había una programación de computación por detrás que hacía que se formaran ciertas frases de la poesía. Entonces, pues bueno, son imágenes que generan una suerte de híbridos entre narración, digamos, o poesía y al mismo tiempo, o literatura y al mismo tiempo, pues una suerte de escultura suave, o en este caso ni siquiera es suave, como es efímera, porque está hecha por humo. En el caso de esta otra pieza, en la que trabaja con luces, déjenme buscar el nombre de la pieza específica. Espérenme, aquí lo tengo. Se llama Sintonizador Fronterizo, es del 2019. En esta pieza, por ejemplo, ya hay implícito un discurso político, porque está justo en la frontera entre México y Estados Unidos, entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, en Chihuahua, en México. Los reflectores que funcionan a la vez como si fueran líneas de dibujo, pueden ser pueden ser dirigidos y pueden ser manipulados de manera remota por internet por personas que están de cada lado. Entonces hay una suerte de interacción lúdica. Lúdica es juguetona, divertida incluso, al mismo tiempo es monumental y también es política porque hay un cruce de fronteras que desde el punto de vista de los humanos sería ilegal. Pero el arte cruza fronteras. Bueno, hay muchos discursos que están encima de la mesa y que los propone con una idea aparentemente tan sencilla en su visualización, pero tan compleja en sus capas de información. Podemos ver las analogías y las metáforas que podemos obtener a partir de la visualización de estos entramados. Habla de migración, habla de separación, habla de humanidad. Tenemos una nueva vista, una vista distinta, básicamente de la misma propuesta. Y así las piezas de Rafael Lozano Hemer se caracterizan por tener en su común denominador el uso de la tecnología y la mezcla también disciplinar, porque una cosa que es interesante saber es que Rafael Lozano Hemer tiene una licenciatura en química y en física por la Universidad de Concordia de Montreal en Canadá, que es donde vive actualmente, en Montreal. También es profesor emérito, me parece, en Harvard o algo así. Y bueno, vamos a seguir viendo sus piezas. Ha trabajado mucho con luces
no solamente en la frontera, sino también en otros lugares donde ha invitado a la gente a interactuar. Entonces hay pues diferentes lecturas, depende el contexto en donde se sitúe la pieza, también se puede leer de manera diferente. No es lo mismo que esté en la frontera a que esté afuera de una disco. Bueno, no es que lo haya puesto ahí, pero es solamente para ejemplificar. Estos tipos de entramados también le dan la oportunidad a los participantes, a los espectadores, que en este caso son usuarios, en convertirse por algunos segundos, 6 segundos, fragmentos de 6 segundos, por ejemplo, convertirse también en dibujantes, convertirse en artistas, convertirse en participantes y en reestructuradores del paisaje urbano local. Es algo que aparentemente es sencillo, pero tiene implicaciones muy fuertes de apropiación del espacio. Y nuevamente se pone vigente la idea de la frontera, las fronteras, que son construcciones humanas, construcciones psicológicas, me refiero conceptuales. Vemos la potencia de los reflectores, tienen que ser reflectores impresionantemente potentes, no es cualquier cosa. Algunos están situados en diferentes ciudades del mundo. Hay otras piezas, por ejemplo, eh, mm, como esta, en la que el reconocimiento facial es parte de la programación. Esta se llama nivel de confianza. Nivel de confianza tiene un reconocimiento facial en su programación y lo que hace es capturar los rasgos más pues, reconocibles del rostro, de la estructura del rostro, que es la tecnología que utiliza la policía y la tecnología que utilizan algunas instituciones de seguridad, para hacer un escaneo en la base de datos y ver si eres o te pareces a alguno de los maestros desaparecidos en la tragedia de Ayotzinapa, que fue una tragedia tremenda en la que desaparecieron 40 maestros de golpe en una población mexicana. Y pues nunca fueron encontrados y termina siendo como hasta ahora un misterio vigente y en continua y permanente investigación. Entonces hay una connotación nostálgica porque sabemos de la tragedia, hay una empatía por la nostalgia, hay un reconocimiento, en este caso es tangible, totalmente literal, en cuanto a que nuestro rostro está siendo comparado con el rostro de los desaparecidos para ver si es que somos los desaparecidos. En cierto modo, el discurso es nosotros somos también aquellos desaparecidos, porque si bien no somos idénticos, somos similares. Es una interpretación personal, pero bueno, cada quien en los comentarios también puede decirme qué le parece. Son temáticas muy fuertes mm, y el arte también las toca. Hay en el arte contemporáneo, sobre todo, una búsqueda no únicamente eh, la, de la similitud, del realismo y tampoco de la belleza, y mucho menos esta combinación de generar un vínculo indisoluble entre realismo y belleza. Hay otras categorías estéticas de las que trata también el arte, y el arte contemporáneo se vale mucho de ellas. Unas son políticas, en este caso pues está trabajando sobre la tragedia, algo que no necesariamente es un objeto bello, pero sí es un objeto significativo, lo que de alguna manera podría entenderse como un objeto evocador de imágenes mentales y de referencias mentales, lo cual, si lo torcemos, podríamos entenderlo como una actividad cerebral o una actividad cognitiva hermosa. ¿Por qué? Porque activa precisamente y disemina nuestras capacidades de relacionar. Por eso es hermoso, si es que quieren buscar a fuerzas ese término. Una de sus
principales y más exitosas piezas es la que tiene que ver con los pulsos. Hay diferentes variaciones, aquí está, él es Rafael, diferentes variaciones, digamos, formales de presentación. Les voy a mostrar cuál fue la primera que se hizo aquí en México en un galpón, pero básicamente es el mismo concepto. Se los explico. La persona que entra a la galería o al espacio donde están dispuestos estos focos en una distribución, digamos, geométrica, en este caso es como un racimo, las personas que entran lo que hacen es, teniendo un foco de frente, es tomar un joystick. Vamos a buscar. Aquí está. Tomar una especie de control o de mando en donde al momento de apretar se se capturan los latidos, bueno, el ritmo cardíaco de la persona. Al momento de capturarse, ese ritmo pasa al foco que tienen enfrente. Es decir, el foco empieza a palpitar. Y eso ya de por sí tiene muchas connotaciones. Vamos a analizarlo. La palpitación la ponemos sobre la mesa. Por un lado, el signo palpitar, el signo transferir la palpitación del pulso cardíaco a un foco. Por otro lado, tenemos el foco como un símbolo de iluminación. Entonces, el foco aparece también como referencias culturales, como la idea. Por otro lado, podríamos encontrar muchos detonadores. Una vez que ya está capturado el pulso en el foco que tiene enfrente el usuario, pasa a ser parte de toda la constelación de focos que están distribuidos en el espacio. Por unos segundos, todos los focos parpadean al unísono del latido del usuario que acaba de ser capturado en el joystick. Por lo tanto, vemos un juego en el que toda esa constelación que nos puede remitir a un universo de corazones palpita a nuestro ritmo. Pasando esos 3 segundos, vuelve, digamos, a emerger la diversidad en la que cada uno de los focos es una palpitación de cada usuario distinto. Si hay 10.000 focos, entonces tuvieron que haber 9.999 pulsaciones distintas a la mía, y la mía va a ser un foco más. Es una idea sumamente poética que por supuesto también es lúdica, nuevamente es divertida, es en cierto modo hasta didáctica y pedagógica porque nos enseña a ver una información o un mensaje de otra manera, y es ahí donde quiero insertar un concepto muy importante que es constitutivo del arte contemporáneo, que tiene que ver con decir las cosas con un lenguaje que no es común, el lenguaje que no es verbal, el lenguaje que no es necesariamente auditivo, porque lo auditivo está generalmente, por lo menos desde los humanos, relacionado con el lenguaje, con la lengua, perdón, y tiene otros canales también de percepción. No nos entra únicamente por los ojos estas piezas, sino por la interacción. Nosotros nos convertimos en parte de la obra, y eso es sumamente poético y es muy interesante y es muy emocionante. Nos hace sentir nuevamente un término que utilicé en las luces de el sintonizador fronterizo, que significa apropiación. Me siento parte de un colectivo, y eso es importante y es algo constitutivo, digamos, de las secuelas o de los efectos colaterales que deja la obra de Rafael Lozano Hemer. Nos evoca la apropiación de sociedad, de sentirnos parte de una comunidad. Sin duda es una obra y una serie, ¿sí?, que pues podemos ver
por horas, porque es fascinante, solamente el concepto es fascinante, imagínense estar ahí. El sonido, me pregunto, porque yo no lo he visto en vivo, me pregunto si el sonido de los focos, de los filamentos, si es que son filamentos, bueno, también es una obra, enseguida les digo de qué fecha es. Si los, bueno, hay muchas que son actuales, ¿no? Pero si ahora son de LED o si son de filamento, porque teóricamente podrían quemarse fácilmente, ¿no? Vamos a ver, tengo aquí las luces, los pulsos del 2008. 2008, pues 2006 hay algunas. El 2006 tal vez fue la de las primeras propuestas. O sea que tiene 14 años. De todas maneras, nada caduca en el arte. Siempre y cuando se sigan generando referencias, relaciones, reflexiones, el arte va a seguir vigente porque se termina de desarrollar en la cabeza del espectador. Esta pieza como racimo es otra configuración muy interesante también, tal vez un poco más individual, menos expandida, pero estéticamente muy atractiva. Esta fue la primera presentación hasta donde tengo conocimiento en México y, y pues se hizo en una nave industrial o pues no sé qué sea ese espacio, un lugar abandonado o por lo menos en desuso. Parece ser como parte de una fábrica, ¿no? Sí. Y pues independientemente del lugar donde se exhiban las piezas, si la pieza es poderosa y potente, se puede adaptar. O sea, hay un dicho en México que dice, el que es gallo donde quiera canta. Entonces la pieza es fantástica en donde la pongan. Ya sea en un lugar así, todo rústico, todo rudo, bruto, digamos, o en un lugar impecable, impecable, el cubo blanco que es la galería, donde todo está lustrado y se guarda silencio y no hay más distractores que a lo que se le quiere poner énfasis, que es a la obra. Sí. Muy bien, me pasé un poco con la cantidad de fotos de esta pieza, ya entendieron la onda, me voy a seguir para continuar con otras propuestas. Como les comentaba, Rafael Lozano Gemer trabaja con tecnología de punta. A veces trabaja con audio, a veces con luces, a veces con videoproyección, a veces con videomapping. En este caso, lo que vemos, por ejemplo, es una pieza de arte sonoro. Ajá, sí lo es. Pero también es una suerte de escultura, porque es volumétrica, porque tiene 3 dimensiones, porque podría entenderse como un relieve, no una escultura exenta. Exenta se llama cuando le puedes dar la vuelta, pero relieve es cuando tiene, sí tiene 3 dimensiones, pero tiene una base, y si te vas por detrás, pues ya no la ves. Por eso es un relieve. Entonces, se puede, ese también es una de las categorías, digamos, más tendientes a la bidimensionalidad dentro de lo tridimensional, dentro de la escultura. Entonces, esta pieza es escultórica, es arte sonoro, y también es performática, porque hay otra vez interacción con los espectadores, o sea que ya tenemos un híbrido de interdisciplinario, y finalmente podría entenderse como pintura. ¿Por qué como pintura? Porque hay una disposición cromática también que de lejos se puede leer como una mancha. Es un poco rebuscado, pero hay que darle crédito a todas estas cosas. No es nomás ponerlas, sino es disponerlas con la intención de una manera tal que los espectadores pues tengan la calidad de las diferentes lecturas. Por lecturas me refiero a percepciones. La lectura auditiva, la lectura visual, la lectura conceptual. Entonces hay múltiples niveles como capas de información, y esa es la riqueza de las piezas. Hay piezas que con una cosa la pegan,
que son dibujos y con carboncillo, con grafito y que son contemporáneos, son padrísimos. Y son visuales, básicamente ahí empieza y ahí acaba. Esa es la potencia en su percepción. Y hay otras piezas como las de Lozano Hemmer que trabajan a muchas bandas simultáneamente. Esta serie tiene dos nombres porque hay dos variaciones. Una es respiración circular viciosa y la otra es el último aliento. Lo que están viendo es respiración circular viciosa. Se las voy a explicar enseguida. Lo que vemos, vamos a entenderla poco a poco, son bolsas de papel madera o de papel estraza o de papel revolución, dependiendo en qué país me estén escuchando. Hay mangueras que conectan y que se conectan también a una especie de como de fuente o de contenedor o dispositivo que trabaja con aire y detrás hay una cabina. Vamos a ver otra imagen para entenderla más. Pues como que es la misma, ¿verdad? Ok. En la cabina que ven, a su lado derecho, hay un par de respiradores adelante. Bueno, no de respiradores, como de estos acordeones que trabajan para inflar o como muelles, ¿no? Si no me equivoco. Y la cabina de vidrio está herméticamente cerrada, tiene dos puertas, dos compuertas como en las que a veces existen en los bancos para evitar atracos. Entonces te metes por una y se cierra la anterior y ya se abre la siguiente. Y eso es también como utilizado en circunstancias y en sitios que necesitan que el aire no se contamine. La persona ingresa a la cabina y se sienta para respirar el aire que el usuario anterior dejó. O sea, el aire se va acumulando usuario tras usuario en estas bolsitas de ida y de vuelta. Por lo tanto, el anhídrido carbónico ocupa el tamaño de una cabina de vidrio. No es una propuesta que hoy en día sea apropiada, mucho menos en nuestro contexto. Es del 2013, perdón. Y pues no, porque ahorita no podemos respirar el aire de los demás. Y eso convierte a esta pieza, que en su variación se llama el último aliento, la convierte como en una pieza nostálgica que nos remite a aquello que podíamos y que ya no podemos, por lo menos no ahorita. Ahorita es impensable compartir alientos. Sin embargo, era una idea interesantísima. Hay otro artista coreano del que voy a hablar más adelante que se llama Sun Choi, que lo conocí en la residencia Changdong en Seúl, en Corea, que trabaja también con alientos. Bueno, ha trabajado algunas piezas con alientos. Él es pintor y ha hecho que las comunidades soplen. ¿Se ubican cuando cae la pintura sobre un lienzo o un papel y uno sopla y va dirigiendo de manera pues random, un poco arbitraria, el remanente de pintura aguada? Algo así. Entonces, las personas que soplan la pintura generan una forma y eso lo repitió por miles, lo que al final termina siendo una pieza abstracta hecha por el aliento de una comunidad. Entonces, el aliento es una referencia, un concepto muy rico y pues muy humano, muy poderoso en cuanto a evocaciones, porque nos refiere al primer aliento que tenemos cuando nacemos, al último aliento que tenemos cuando vamos a morir, ahora a los problemas que, pues, que están vigentes con las intubaciones por COVID, al hecho de respirar, solo respira lo que está vivo, ¿no? Lo primero que hacen los del triage, que son pues esta medición
del nivel de emergencia de la vida que hacen los urgenciólogos y los paramédicos es revisar las vías respiratorias. Es el ABC, ¿no? El air y luego, no sé, ventilation, porque ABC es con B. Y al final no sé qué otra cosa más, pero el aire es lo primero, porque tiene que entrar al cerebro. Ah, y la circulación. Entonces, si no me equivoco. Entonces, el aire es, pues bueno, simbólicamente es súper potente. Ya me dirán. Y coméntenme, por favor, qué opinan sobre esto. Porque además, como esto es parte de un proyecto de ocupación temporal aquí en Querétaro, en México, entonces sí necesito que opinen para que pues se den cuenta que sirve y que funciona y que en cierto modo es interactivo, aunque no sea en vivo. Por favor. Esta pieza es interesante. Les había mencionado el texto de Michel Foucault, Vigilar y Castigar. De hecho, también este señor pelón se parece un poco de espaldas a Foucault. El ojo sigue al usuario. No es un video fijo, no es un video, digamos, ya que está grabado y es inamovible, sino que es reactivo al, al movimiento de las personas. Entonces es el ojo que todo lo ve. Y esto, por supuesto, remite a, bueno, puede remitir al Gran Hermano de George Orwell de 1984, en donde, pues, el Gran Hermano te vigila, ¿no? El Gran Hermano te observa, que era el eslogan del partido dominante. Huellas digitales. Tiene dos variaciones: el índice de pulso y la revisión del performance. Son proyecciones fotográficas que están comprimidas de más de 1000 huellas dactilares capturadas y magnificadas, ¿no? Ampliadas en equipos de vigilancia digital. O sea, no son al azar, sino son parte de algún archivo de alguna institución que se dedica a la vigilancia. Otra vez vemos la intervención de lo político. ¿Por qué? Por lo político me refiero siempre al poder. El poder está muy relacionado con la identidad, porque la identidad está relacionada con las comunidades y las comunidades con la creación de las sociedades. Las sociedades más o menos se van determinando a partir de sus comunidades y de sus similitudes. Los que nacimos en este sector, pues nos llamamos con este gentilicio. Los que vienen de tal parte y migran, entonces son tratados de otra forma. Los que tienen esta tonalidad de piel, etc. Entonces, la relación de la identidad con la creación de diferencias y similitudes para la generación de las sociedades es indivisible, ¿no? Está fundida. Y lo que nos presenta en esta pieza de huellas dactilares, Rafael Lozano Gemer, es la similitud en la diversidad y además la diversidad en la similitud. Si me aguantaron hasta aquí, buenísimo. Les agradezco mucho haber escuchado esta plática conmigo. Los animo a que me hagan preguntas, a que pues me motiven para contestarles y también a que les voy a hacer recuerdo a que pues poco a poco, como voy a ir compartiendo un artista por día, básicamente, entonces pues a que vean cuando les dé la gana el video y a que lo compartan, por favor, y a que si es que ustedes tienen obra contemporánea, alguna serie o son artistas contemporáneos, también me hagan llegar sus portafolios. De vez en cuando como curador recibo y los checo con mucho gusto para ver si es que al final del ciclo pues vemos si se da el caso de hacer reseñas sobre su trabajo. Bueno, los dejo ahora sí, los dejo en paz. Cuídense, adiós.